Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy veremos una introducción a los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados básicamente por carbono y algunos otros elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, los halógenos, entre otros. En los compuestos orgánicos prevalecen los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Puede haber un solo carbono, al que se le unen hidrógenos u otros elementos, o se pueden formar cadenas al enlazarse carbonos entre sí. Con 3 o más carbonos enlazados también se pueden formar ciclos. Aquí vemos un ciclo de 3 carbonos que se llamaría ciclo propano y un ciclo de 6 carbonos que se llamaría ciclo hexano. Los enlaces entre carbonos o del carbono con otros elementos como el oxígeno pueden ser simples, dobles o triples. Existen muchos tipos de compuestos orgánicos. De hecho, hay una rama de la química que se encarga específicamente del estudio de este tipo de compuestos y se llama química orgánica. Veamos algunos de ellos. Los alcanos. En estos compuestos solamente existen enlaces simples entre los carbonos. Un ejemplo es el butano, que es el gas que se utiliza para cocinar. En los alquenos hay por lo menos un doble enlace entre dos carbonos. Un ejemplo es el eteno o el etileno, que se utiliza en la fabricación de plásticos. En los alquinos existe al menos un enlace triple entre dos carbonos. Por ejemplo, el etino, también conocido como acetileno, que se utiliza para soldar. En los alcoholes estará presente un grupo OH unido a un carbono. Ejemplo de esto es el alcohol isopropílico, que es el que utilizamos para desinfectar las heridas. En los aldehídos existe un doble enlace entre un carbono y un oxígeno, pero este carbono tiene que estar en el extremo de una cadena, es decir, tiene que ser un carbono terminal. Un ejemplo de aldehído es el etanal o acetaldehído, que se utiliza en la fabricación de plásticos y pinturas. En las cetonas, un carbono que no está en el extremo de una cadena está unido por un doble enlace a un oxígeno. Un ejemplo de cetonas es la acetona o propanona, que se utiliza como disolvente. Otro tipo de compuestos son los éteres y los compuestos aromáticos, muy importantes en la industria de perfumería y farmacéutica. Veamos otros tipos de compuestos orgánicos. Los ácidos carboxílicos, ésteres, sales de ácidos, aminas, amidas, tioles y nitrilos. Todos ellos muy importantes en la industria química, petroquímica, farmacéutica, en la fabricación de alimentos, bebidas, cosméticos. Por ejemplo, hay un ácido carboxílico que seguramente conoces. Se llama ácido acético. ¿Sabes dónde lo consigues? En la cocina. La solución de ácido acético la llamamos vinagre. ¿Cuál de los siguientes compuestos son orgánicos? Recuerda que en los compuestos orgánicos prevalecen los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. También se pueden presentar enlaces entre carbono y oxígeno. Observa detenidamente. ¿Ya sabes cuáles son los compuestos orgánicos? Veamos. En este compuesto básicamente hay enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Es un compuesto orgánico. De hecho, es un ciclo alcano. En este compuesto también tenemos enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y también tenemos un grupo OH. Este compuesto es un alcohol. Este compuesto también cumple con la descripción de compuestos orgánicos y es una acetona. Los demás compuestos son compuestos inorgánicos. Hemos llegado al fin de la lección. Estoy segura que lo has hecho muy bien. Si investigas un poco más te darás cuenta de la gran cantidad de usos que tienen los compuestos orgánicos. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.